Ocasiones hemos hablado respecto a las hipótesis, las teorías que hay de que esto fue un autoatentado. Esta vez nos vamos a ceñir a las pruebas científicas rigurosas que comprueban eso. La primera pregunta que nos hacemos: ¿pueden dos aviones comerciales hacer que se derriben estas torres gemelas tal como sucedió y como todos lo vimos en todo el mundo a través de las cadenas internacionales de televisión? Según los expertos, no había por dónde. Atención. The office and the first words that I heard was a plane's just run into the World Trade Center, and my initial thought was, well, that's okay, it's built to withstand a 707. It did not seem possible that these towers that were designed to withstand the impact of a 707 could possibly collapse in such a short order of time from the time that they were hit. Atención, dice por ejemplo, entre varias personas que opinan respecto a la idea de que si dos aviones que colisionan cada uno con una de estas torres podrían haber sido las causantes del colapso de las mismas. Por ejemplo, Daniel Barnum, que es arquitecto de rascacielos en Norteamérica. No parecía posible que estas torres, que estaban diseñadas para recibir un impacto aún mayor de un 707, pudiesen colapsar en tan poco tiempo después de que fueran golpeados. Alguno más, alguno especifica, dice, ni en ese tiempo ni nunca. Si no pasó la primera, no tendría por qué haber ocurrido. Esto tiene que ver con esas partículas también que se encontraron. Vamos a ir que se detonaron. Exactamente. Para mí el factor clave de esta investigación que tú nos estás presentando, Salfa, tiene que ver con el tiempo. Porque claro, si bien tras el impacto del 707 pueden haber caído, no sé, un día después incluso. Por ejemplo, o que se haya generado un incendio no a raíz del combustible. 50 y 30 minutos después. Exacto. Y no golpeando tan arriba, hace colapsar desde abajo. Absolutamente. Es como pegarle un pencazo arriba a la torre, pero que claramente desde abajo, del subsuelo, es de donde se desploma. Cuando uno revisa las imágenes de cómo se desplomaron, pareciera una... Es terrible lo que voy a decir, pero pareciera una detonación programada. De alguna manera. Estas que no afectan mucho al Exactamente. costado. Vamos a ir a ese punto también, porque la pregunta acá es que, ok, finalmente dicen, no, es que en realidad no son los aviones. El fuego que se expandió por todos los distintos pisos, que ya sabemos que fue bastante acotado el incendio, fue lo que debilitó el armatoste del edificio, que lo hizo, obviamente, desplomarse hacia el suelo. Tampoco, hoy día, presentando pruebas científicas de expertos en la materia, dicen, no fue el avión, tampoco pudo haber sido el fuego. ¿Por qué? Atención. Just 10 years ago, the planes hit the towers, cutting through some exterior and interior supporting structural steel columns. The fuel from the planes ignited office fires across several floors. According to the official reports, the structural steel frame was weakened and failed, causing a total progressive collapse of each tower. High-rise buildings simply do not collapse due to fire. There has never been until 9/11 an experience where a high-rise building that was steel frame completely collapsed. There have been fires burned longer in similar structures without any collapse. The heat from the fire supposedly softened the steel and thereby brought the buildings down. If you have a flame at 750 degrees, you can hold that flame under a steel beam forever, and you'll never reach a high enough temperature to bend steel, let alone melt it. So immediately I knew at that point that the official explanation was dead wrong. Ok, claramente el nivel de temperatura a la que llegó el incendio tendría que haber incluso quemándose por siglos, decían los expertos, no podría haber colapsado. De hecho, hay distintos ejemplos. Yo recuerdo solo el de España, que también, muy alto el edificio, el incendio duró más de una semana, no 30 minutos, y obviamente, ¿saben qué pasó? El edificio se quemó en toda su estructura, pero quedó el esqueleto completamente intacto. Nunca antes, nunca después, un rascacielos se ha desplomado por culpa del incendio. Y estoy hablando de ejemplos donde estaba en la base del mismo. Entonces, algunos dicen, ¿qué echó abajo las Torres Gemelas? Dicen, si no fue el avión, si no fue el incendio provocado por estos mismos, entonces tiene que haber sido por explosiones. Y él dice, pero perdón, ¿de qué explosiones estamos hablando? Hay pruebas de aquello y los expertos hablan. Reported sounds of explosions and flashes of light.
at the onset of destruction of both towers. As we were getting our gear on and making our way to the stairway, there was a heavy-duty explosion inside the lobby. It was if they had detonated. Yeah, detonated. They were planned to take down a building. Boom, 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 boom. And it just started going pop. It just started going boom, 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 boom. And he goes, how fast? I go like firecrackers. It's claimed that the upper section of each of the towers crushed the lower section. However, when you watch video closely, in the case of World Trade Center 1, you'll see that the upper section disintegrates itself. It appears to be a controlled demolition of its own of the upper section. It doesn't look like a collapse. It's like a huge mushrooming, billowing kind of an event. That whole thing looks nothing like a building falling down. It's a building being blown up. That's what the physics shows. Atención, en el documental Evidencias del auto atentado del 11 de septiembre, sí señor, dicho por expertos en distintas materias de construcción, respecto a que esto claramente no puede ser provocado, ya tenemos claro, ni por el incendio, ni por el estrellamiento de los aviones, sino derechamente porque tienen que haber existido bombas instaladas. Dicen, después de que las torres se derrumbaron, varios testigos, ya hay hasta videos de aquello, decía que escucharon bombas, se ven las detonaciones a veces incluso, según los análisis, la forma en la que caen es la misma que un edificio, Eduardo lo dijo, de esta magnitud, se derrumba cuando son en estas demoliciones controladas de manera vertical, como decía Steffi, para no afectar el entorno. Amigos míos, debo decir, como programa, fuimos el primero, si mal no recuerdo, escúchame bien, en Latinoamérica, de colocar un signo de interrogación respecto de que si esto fue atacado por un grupo terrorista o fue un auto atentado en su propio país, como sucedió quizá en Pearl Harbor, que no quisieron evitarlo para tener la excusa de invadir un país ajeno. Pues bien, esta vez, por primera vez en Así Somos, estamos presentando la evidencia científica de todos los expertos en las distintas materias que corroboran esta teoría de que esto es claramente un autoatentado. Salfa, no por echarte abajo tu teoría, solamente para entender qué opinas. ¿No puede haber sido que esas pequeñas bombas que colocaron fueron parte del terrorismo? Mira, los especialistas que hemos escuchado de alguna manera han descartado de que la conjunción de todas estas cosas, las bombas en realidad están colocadas para tratar de hacer parecer que los aviones, que era lo más difícil de realizar, parecieran los culpables de este hecho. Vale decir, hubiera bastado con poner las bombas. Claro. Lo otro, finalmente, era lo que había que echarle la culpa. No habría que hacer ese tremendo show. No habría que hacer todo ese tremendo montaje. Y usted mencionó algo, sí señorita, o señora, a esta altura. ¿Qué? Nanotecnología. Son bombas termitas que fueron descubiertas, sin embargo, por mucho tiempo y solo recientemente fueron descubiertas. ¿Fueron estas las culpables? Efectivamente, la caída de las Torres Gemelas como producto de un terrible montaje a la cual se culpa a los incendios y al estrellamiento de los aviones y que ya los expertos niegan rotundamente. Atención. In the dust, we found what we characterize as unreacted thermitic material in the shape of some very tiny red-gray chips. And in the reaction they produce molten iron, which is the prime indication of a thermitic reaction. And such a reaction can be used to destroy steel structures. My contention, based on finding thermite residue in the dust, is that it happened before. It didn't happen after in the fires that ensued in the rubble pile afterwards. It's all the characteristics of the microspheres, along with what I see in the attack of the beams that were actually found, tell me that thermite was involved in melting those steel beams. This is material that is of military use that really shouldn't be there. Atención, déjenme leer esto que lo dice las evidencias del autoatentado de los 11 este tremendísimo documental, esta vez no de carácter conspirativo en caso de que alguien tenga alguna duda de que un país pueda cometerse un harakiri tan atroz como hizo Estados Unidos, sino que están hablando expertos en distintas materias. Dicen, en los escombros de las Torres Gemelas se descubrió una partícula que hoy se denomina como nanotermitas, capaz de derretir el acero en cosa de minutos. Claramente estuvimos en presencia de una tecnología militar muy avanzada. Ojo, tecnología militar solo desarrollada en Estados Unidos en aquel momento. Atención,
los 400 grados centígrados, los que llegó el incendio, el impacto de esos aviones de carácter comercial, no podían derribar las Torres Gemelas, más sí esto, que para haberlas colocado, decían, solo es violando un estricto sistema de seguridad, porque hay que hacerla con mucha paciencia durante un plazo prolongado, y simplemente aquí hubo permiso para colocar estas nanobombas, que finalmente son las que los expertos dicen las responsables del desplomaje completamente vertical y límpido de las Torres Gemelas. ¿Y estas se colocan de manera individual en cada lugar o se colocan como a través de un control, como a distancia? ¿No? Se colocan particularmente en el lugar y luego se detonan claramente como toda cualquier bomba desde afuera. Tenían fácil acceso a esas personas, tenían un libre acceso. Tenían carta blanca, digamos, para hacerlo. Y hay otros temas, digamos, que muchas veces han obviamente despejado cualquier duda respecto a la idea de autotentado, porque muchas empresas, porque eran edificios comerciales muy importantes, a varios de los gerentes de ahí se les permitió sacar sus fondos en las cajas fuertes días antes. Hubo un verdadero desfile de absolutamente, de estas empresas de transporte de grandes sumas de dinero. Pero atención, hay una aún más categórica. ¿Saben que después de que está todo el derrumbe, los escombros, obviamente, ¿qué es lo que sigue, Felipe? Una investigación, milímetro a milímetro de todo el derrumbe. ¿Saben lo que hicieron? Contrataron empresas extranjeras y dicen, me reciclan todo esto, lo mandan al extranjero para construir otro edificio, pero aquí no puede haber nada. No se pudo investigar la prueba de aquello. Por favor, señor director. It was contrary to the way all investigations are done. If an airplane crashes, they seal off the entire area, nobody touches anything, they move it to a secure location, and they reconstruct an aircraft. 400 truckloads per day of material were taken away from the World Trade Center site and sent to China for recycling. There were laws violated in the destruction of that evidence. And for the American Society of Civil Engineers to ignore those events is extremely disturbing and is a violation, in my opinion, of their professional code of ethics. Atención, Joe Miller, arquitecto de rascacielos de Estados Unidos, dice, no hubo una investigación como lo hay con otros grandes accidentes. Y podríamos decir, Felipe, que este es el accidente de la historia contemporánea. Hay un antes y un después en la historia de la humanidad. Al día siguiente hubo 400 camiones. Al día siguiente, señores, 400 camiones que cargaban el material del todo el derrumbe y lo enviaron a reciclar a China de inmediato. Esto fue una gran falta de ética profesional, pero entendemos por qué. No podía quedar evidencia y de los pocos restos que quedaron, los expertos lograron detectar la presencia de nanotermita. Yo me pregunto, amigos míos, y hablando muy en serio, ¿queda alguna duda o por lo menos aquel más incrédulo, aquel que le cuesta creer que un país es capaz de autentarse a sí mismo, por lo menos debiera dejar caber una pizca de duda ante toda la evidencia presentada? Esta vez ya ni siquiera teorías de conspiración, sino que pruebas contundentes de parte de los expertos en esta materia. A mí lo que me sorprende de todo esto, Salfate, que cuando uno empieza a leer y empieza a escuchar este tipo de cosas, se da cuenta que, por lo menos a mí me pasa, que cada vez me cuesta más que me muestren pruebas que esto efectivamente fue un atentado. Exacto. O sea, cada vez tengo el convencimiento que esto fue un autoatentado. Todo es raro. O sea, a todos le faltan engranajes. Claro, y ahí es donde se genera la dicotomía, porque eso no me pasa a mí, yo creo que le pasa a la gran mayoría de los ciudadanos. Y cada vez más. Y la pregunta es, ¿y a Estados Unidos no le interesa que justamente esto esté pasando? ¿No le importa que esto esté pasando? Le importa, claro, pero maneja la información. Y por lo tanto es muy fácil decir, no viejo, esto que estamos viendo acá son tonteras, son inventos. La gente le gusta inventar cosas, pero yo quisiera que me dieran una prueba, solo una prueba contundente para que me dijeran que efectivamente esto fue un atentado encabezado por Al-Qaeda. No me lo han entregado porque nunca. Ni siquiera está el cuerpo del cabecilla, ni siquiera está el cadáver de Osama Bin Laden. Es brutal. Absolutamente, barrieron con todo. Ahora